Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos con un video algo anacrónico porque no responde a ninguna de las próximas ediciones o recientes ediciones, sino que es para hablar de un pequeño proyecto que realizamos en este break que tiene que ver con una de las leyendas que fue desbaneada en el último proceso de abril de este año, en la cual recibimos de vuelta a la libertad de ser usada como carta en Commander a Braid, la versión original de Odisea. Entonces, esta carta que estuvo muchos años baneada no se podía usar en Commander. Fue liberada en abril y inmediatamente quisimos ver qué pasaba si la usábamos de Commander, si construíamos una baraja alrededor de Braid. Y este video es un poco ver cuál fue nuestra experiencia, ¿ya? Entonces, para los amantes del formato y la historia del formato y los que siempre andan buscando cosas que hacer o formas de enfocar la próxima baraja que van a construir, no siempre tiene que ser sobre una leyenda nueva, sino que a veces vale la pena ir a ver la vieja caja de zapatos, donde de repente encontramos estas cartas que por alguna u otra razón pueden haber estado no accesibles en su momento y ahora están dispuestas ahí para ser usadas. Entonces la balada de Braid es este video. Vamos a ver cómo resultó todo. Entonces partamos un poco del contexto. La leyenda en sí que queremos revisar es Braid, Cabal Minion, una 2/2 leyenda negra, por 4, 2 genéricos, 2 mana negro, una sola habilidad. Dice al comienzo de el mantenimiento de cada jugador, ese jugador sacrifica un artefacto, una criatura o una tierra. Fue rápidamente baneada, pero como les decíamos, en abril de este año, específicamente el 22 de abril del 2025, estuvo dentro de un pack de 5 cartas que fueron desbaneadas para el formato. Inmediatamente empezamos a pensar en la posibilidad de hacer un video y ver qué pasa cuando la usas como comando, que era una de las preguntas que se asumía tenía una respuesta predeterminada. Iba a ser un muy peligroso comandante. Esa era la hipótesis. Ya, la hipótesis era que por su habilidad podía resultar ser una baraja muy opresiva que terminara por una y otra vez tomarse las partidas, ¿ya? Pero en realidad hace años que no lo habíamos probado, por lo tanto la pregunta era, ¿esa hipótesis tenía o no parámetros reales sobre los cuales construirse? Y eso es un poco lo que quisimos poner a prueba. Entonces, Braid, la versión original que estamos viendo ahora, nos llegó el 2001 en la edición de Odisea. Y en la historia de Braid en EDH es bastante particular porque fue una leyenda que recibió distintos tipos de baneo. El 2009 fue baneada de manera parcial y el 2014 fue baneada de manera definitiva para ser desbaneada luego este año. Por lo tanto, estuvo 11 años prohibida totalmente en el formato y 5 años más prohibida parcialmente en el formato. ¿Qué significaba este baneo parcial o esta prohibición parcial? Bueno, previo al 2014, los acordarán la gente mayor o con mayor experiencia, había una variable del baneo en el formato Commander que era que una carta podía estar baneada como comandante pero permitida en las 99. Entonces habían dos tipos de baneo: el baneo total, completo, la carta no podía ser usada en el formato de ninguna manera, y luego había un baneo que te decía, esta criatura puedes usarla dentro de tu baraja pero no como comandante. Y de esas criaturas que recibieron ese tipo de baneo, hasta abril de este año quedan 3. Entonces la primera era Braid, siendo la idea siempre la misma, ¿no? La idea era que inicialmente era una carta muy poderosa para tener acceso directo a ella,
el ser comandante, ¿no? Una carta a la cual ibas a tener acceso de manera segura y consistente. Si la habilidad del comandante era muy molesta y podías construir una baraja alrededor de ella que fuera muy opresiva, era baneada como comandante, pero la podías usar dentro de las 99 porque como carta en sí quizá no era tan poderosa, y Braid cumplía en ese momento esa condición. Lo que pasó fue que en 2014 esta diferencia en el sistema de baneo se eliminó. Por lo tanto, las cartas o estaban baneadas o no estaban baneadas, y varias criaturas fueron desbaneadas y Braid quedó baneada total, ¿ya? La otra que se mantiene hasta el día de hoy, a partir de ese proceso, es Erayo Soratami Ascendant, que es la carta azul rara que funciona como estos encantamientos que al cumplirse una condición se giran, ¿ya? No se dan vuelta ni se transforman, sino que se giran. Era una habilidad que venía en el Kamigawa original, el bloque de Kamigawa original. Entonces, en el caso de Erayo, era una criatura 1-1, o es una criatura 1-1 por 2 maná, uno genérico, uno azul, tiene volar, y decía que siempre que juegues el cuarto hechizo en un mismo turno, la girabas, ¿ya? Y cuando la girabas, se transformaba en un encantamiento legendario llamado Erayo Essence, que dice que contrarrestas el primer hechizo jugado por cada oponente cada turno. Entonces, la primera cosa es que jugaba cada oponente cada turno, mientras Essence estuviera en juego, iba a ser contrarrestado. Entonces esta fue una criatura que parcialmente fue prohibida como comandante, ahora está prohibida totalmente, porque se considera que la prohibición original, que tú podías usarla como comandante y construir una baraja alrededor de ella, que por su coste bajo podías bajar a Erayo, tirar un montón de hechizos muy baratos, incluso gratis, girarla, y a partir de ahí se transformaba en una carta altamente opresiva para toda la mesa. Era una carta no divertida. Paréntesis, yo construí esta baraja de Erayo en los primeros años de Moderno. Cuando apareció el formato Moderno, yo probé jugar un Erayo deck, que básicamente era 4 copias de la criatura con un montón de artefactos de coste 0, a ver qué pasaba, y no puedo decir que me fue muy bien, pero sí, cuando lograba girarla era muy opresiva. Así que se podía, ¿ya? Y estamos hablando de hace muchos años atrás. Hoy día sería todavía más fácil construir una baraja alrededor de esta leyenda, y al parecer Wizard mantiene esa interpretación porque Erayo se mantiene baneada en nuestro formato. Y la otra carta que en este grupo era Rofelos, la leyenda verde, el elfo druida legendario, que cuesta 2 verdes, es una 2-1 con una sola habilidad. Tú lo giras y te da un maná verde por cada bosque que tú controlas. Entonces este era un caso bien específico en el cual realmente, si tú lo piensas, la diferencia entre Rofelos como comandante y Rofelos como parte de la 99 es abismal, ¿no? O sea, por una parte, como parte de las 99, hay otras criaturas que hacen cosas parecidas, más poderosas hoy día, a nuestra disposición, que no están baneadas, pero que no son legendarias. Rofelos, a ser legendario, implicaba que tú partías la partida con acceso asegurado, y esto significaba un acelerador impresionante. Particularmente quizás al segundo o tercer turno ya podías empezar a hacer cosas muy rotas en mono green. Rofelos es una carta que hoy día yo testearía, vería la posibilidad de ver qué pasa si lo usamos como comandante. No estoy diciendo que no es poderoso ni peligroso, pero el ritmo del formato hoy día, que es una cosa que exploramos también a través de este video al testear a Braid, puede ser que quizás ya no es tan peligroso como en su momento lo pudo haber sido. De estas tres, la que me parece que se mantiene, que se va a mantener peligrosa, es Erayo. Braid ya fue liberada. Rofelos, creo que en un tiempo más, quizás, así como va el Power Creep, ya no se ha visto como algo tan poderoso como en su momento lo fue. Fuera de estas tres,
que de nuevo vienen desde un periodo muy muy antiguo de Magic y pasaron por la etapa de ser baneadas como comandante y luego baneadas totalmente. Hay 7 otras criaturas que se mantienen baneados. Simplemente lo vamos a mencionar para que vean cómo se ha mantenido o cómo se mantiene hoy día la escala de criaturas baneadas en nuestro formato. Está baneado, mantiene su baneo en Rakul en su versión original, que cuesta 15, una 15-15 que no puede ser contrarrestada, que tiene volar, tiene protección contra hechizos de 1 más colores, tiene aniquilación 6, y si va al cementerio tú lo puedes barajar, pero lo más importante es que al ser casteado ganas un turno extra. ¿Ya? Yo creo que esa es como la habilidad más poderosa que lo mantiene alejado de su formato, donde sería ideal, ¿no? Pues sería muy entretenido tener en Rakul en Commander, pero un comandante que desde la zona de comando te da turnos extra es muy difícil de justificar. El otro que está bastante bien, entre comillas, testeado en términos de que merece estar en la lista de baneo es Golos, ya, porque es quizás aquel del cual tenemos más y mejor información. La mayoría de nosotros alcanzamos a jugar contra él, sabemos lo que es jugar contra él. Estas 3 5x5 criatura artefacto que te da acceso a los 5 colores y que cuando entraba al campo de batalla te permitía buscar una tierra y ponerla en juego girada. Por lo tanto, como que se autopagaba su impuesto de comandante al ser removida, lo cual afectaba muy profundamente el ritmo de la partida, y que tenía una habilidad de 5 colores más 2 genéricos que te permitía exiliar el tope 3 de tu biblioteca y jugar esas cartas sin pagar su coste de maná. Entonces eras un comandante que podía, entre comillas, ganar solo y que era muy difícil de contener, muy difícil de remover de manera consistente. Entonces cuando fue baneado a la mayoría nos hizo sentido, y hoy día todavía se mantiene incluso más peligroso, porque mientras más aceleración disponible hay, entiéndase, mientras más rápidos puede entrar Golos al campo de batalla, más peligroso es. ¿Qué otra criatura se mantiene? ¿Qué otra criatura legendaria se mantiene baneada? Griselbrand, este demonio 7/7/7, vuela, vínculo vital, paga 7 vidas, roba 7 cartas. Es la última habilidad, obviamente, la que lo mantiene baneado. El hecho de que puedas pagar, imagínate que tienes 40 vidas, puedas pagar cómodamente 21 vidas e inmediatamente robar 21 cartas. Es básicamente un camino casi seguro a la victoria. Una baraja mono black de Griselbrand que lo quisiera de esa manera sería una carrera para acelerar a 7, bajarlo y robar y robar y robar y intentar ganar la partida ese turno. Y si los oponentes no tuvieran en ese momento específico una respuesta, estarían en grave problema, y eso no es una dinámica de juego que al parecer Wizard hoy día quiere habilitar. Muy parecido a el baneo de Iona, esta legendaria blanca ángel por 9, 6 genéricos, 3 mana blancos, 7/7 vuela, y que cuando entraba al campo de batalla elegías un color y tus oponentes no podían castear hechizos de ese color. Aquí yo no necesariamente estaba tan de acuerdo con el baneo, porque está como en el límite. Hay efectos que están disponibles que sacan literalmente a jugadores de la partida. Iona es un caso, claro, más explícito, más extremo, pero cuesta 9. Y el blanco particularmente no necesariamente tiene dentro de sus fortalezas la aceleración, como si lo tiene el negro con Griselbrand, como si lo tienen los artefactos con Golos, para hacer que Iona esté en el campo de batalla tan temprano. El argumento de Wizard en este caso sí, y esa era parte de la discusión, es que quizás Iona era más peligrosa como parte de las 99 de una baraja con acceso a blanco y que tuviera efectos de reanimación. Y ahí sí creo que hay algo de razón, pero ahí estamos hablando de un jugador que muy conscientemente está buscando generar una estrategia para sacar a otro jugador del campo de batalla.
Y esas son conversaciones que tienen que ver más con el espíritu del formato, ¿no? Así que no lo sé. No sé qué tan popular era Iona como una herramienta en Commander casual, como para ser baneada. Y si estamos hablando de Commander competitivo, bueno, uno asumiría que eso es Commander competitivo, ¿no? No sé ahí cómo están los argumentos por ese lado. Leovold se mantiene baneada. 1 negro, 1 verde, 1 azul, 3-3. Cada oponente no puede robar más de una carta por turno. Y siempre que tú o un permanente que tú controlas se transforma en objetivo de un hechizo o habilidad que un oponente controla, tú robas una carta. Entonces básicamente era un comandante que limitaba una parte muy importante del juego para los oponentes, que era robar cartas. A ti te daba un beneficio tremendo, que era cada vez que alguien te hiciera algo, tú robas cartas y no tiene ninguna debilidad, ninguna vulnerabilidad, ningún impuesto, castigo o condición que tengas que cumplir. Era todo beneficio por 3 mana. Tampoco a Wizard le gusta mucho eso, especialmente si al ser legendario lo podías transformar en comandante. El discutido baneo de Lutri, la Nutria Iset, 1 genérico y 2 manás híbridos azul-rojo, 3-2. Tiene flash. Cuando ingresa al campo de batalla, si tú la casteaste, puedes copiar un hechizo instantáneo o conjuro que tú controles y puedes elegir nuevos objetivos. Nada de esto era particularmente poderoso. El elemento clave, el discutido, era que Lutri era un representante de una nueva habilidad de Ikoria, que son los Companion, que es que si tu baraja cumplía con ciertas condiciones, tú podías usar esta carta, entre comillas, desde fuera del juego. O sea, era como una carta extra que tu baraja tenía a su disposición, pero que solamente podías usar si cumplía ciertas condiciones. El debate era que Lutri, la condición que pedía, era que todas las cartas que no fueran tierras tuvieran nombres distintos de tu baraja. Y esto era una condición obviamente normal en Commander. Por lo tanto, al eliminar el peso de la condición, Lutri se transformaba para las barajas con acceso a Iset en una carta 101, además muy poderosa. Entonces, para evitar las discusiones de por qué, seguramente también visualizando que iba a ser la única carta que iba a cumplir con esta situación, por lo tanto el Iset iba a tener una ventaja comparativa con todas las otras combinaciones de colores, se decidió simplemente banearla. Total, hay otros efectos, otras cartas que cumplen el mismo efecto. Y la última carta que se mantiene baneada es Nadu Winged Wisdom, que a esta ni siquiera se le dio realmente la oportunidad de ver qué es lo que pasaba en Commander. Es muy reciente esta carta, 1 genérico, 1 verde, 1 azul, 3-4, vuela, y dice que las criaturas que tú controlas tienen la siguiente habilidad. Siempre que esta criatura sea objetivo de un hechizo o habilidad, revelas el tope de tu biblioteca. Si es una tierra, va al campo de batalla. De otra manera, va a tu mano. Esta habilidad solamente se activa 2 veces cada turno. El debate acá era que por su coste, por su alta defensa, que lo hacía difícil de remover en los primeros turnos, por su habilidad que no requería grandes esfuerzos para ser activada ni abusada, y por ser legendaria, quizás ser muy fácil de usar como comandante, iba a ser una carta que podía, desde tu posición de comandante, tomar control muy rápido de la partida, y desde de las 99 darle una ventaja demasiado alta a toda baraja que lo pudiera usar, ¿ya? Pero en el caso de Nadu, de nuevo, es uno de los casos, a diferencia de Golos, donde muchos alcanzamos a sufrir durante mucho tiempo el poder de Golos. Creo que todavía hay una nube de dudas sobre qué realmente pasaría si dejas a Nadu libre en el formato. Yo creo que algunas comunidades, quizás las más competitivas, alcanzaron a testearla. En el mundo casual no fue el caso. Entonces estos son los comandantes, entre comillas, modernos, más actuales, que están baneados actualmente.
Y claro, en comparación con ellos, habría que ver cuál es el caso de la liberación de Braids y cuál es el impacto de Braids ahora que está libre. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona Braids en el EDH de este año, del 2025, en el EDH moderno? Y para eso teníamos que construir la baraja. De nuevo, la única habilidad de Braids al comienzo del mantenimiento de cada jugador, eso te incluye, ese jugador sacrifica un artefacto, una criatura o una tierra. Entonces, construimos una baraja que asumimos debería sacarle el máximo provecho a Braids y fuimos a varias mesas a probarla, a jugar, a ver qué pasaba, a ver cuál era la respuesta de los oponentes, a ver si nos podíamos llevar algunas victorias y qué condiciones se tenían que cumplir para llevarnos esa victoria. La estrategia general de la baraja era la siguiente: asumiendo que Braids afecta tres cosas, afectan criaturas, artefactos y tierras. Estas tres cosas no tienen el mismo valor en términos de juego. Son recursos, los tres importantes, pero algunos más valiosos que otros. Y habían otros que quedaban fuera. Ya todo lo demás, ¿cierto? Encantamientos, Planeswalkers, instantáneos, conjuros, etc. Entonces hay tres cosas que Braids afecta directamente, hay cosas que no afecta y hay cosas que nosotros podemos también manipular o acelerar el impacto de Braids. Entonces la estrategia, ¿cuál era? Para maximizar su impacto y para hacer que la decisión del oponente fuera cada vez más dolorosa, lo que nosotros asumimos es que lo primero que Braids va a hacer desaparecer y lo que nosotros más podemos influir es limitar las criaturas. O sea, la idea es desaparecer las criaturas de la mesa, las criaturas del oponente de la mesa, porque al desaparecer las criaturas, inmediatamente el oponente va a empezar a sacrificar artefactos. ¿Ya? Entonces, sin criaturas, lo lógico sería que luego sacrifique artefactos, y al quedarse sin artefactos, vamos a llegar a las tierras. Y cuando el oponente empieza a sacrificar tierras y se quede con una baja cantidad de tierras o cero tierras, va a perder acceso a todo lo demás. Entonces, esto es importante. No nos estamos autoengañando respecto a la estrategia de Braids. La estrategia de Braids es no dejar jugar al oponente. O sea, no queremos que tenga acceso a nada. Y la escalera va a ser, primero vamos por sus criaturas, y eso debería llevar a que luego el oponente sacrifique sus artefactos, y al no tener artefactos, inevitablemente tiene que sacrificar tierras, y al perder acceso a las tierras, a los artefactos y a las criaturas, va a perder acceso a todo lo demás. Entonces, los Planeswalkers, los encantamientos, los conjuros, los instantáneos, todo eso va a quedar en su mano, pero él no lo va a poder jugar porque le quitamos acceso a la base de recursos. Eso significa que vamos a ser el enemigo público. Eso significa que cuando mostremos a Braid, los oponentes van a mirar al techo con desdén. Tenemos que estar preparados para eso. Y recuerden, esa fue la razón, ese es el argumento por el cual originalmente fue baneado. ¿Ya? Ese iba a ser el impacto de Braid. Lo que estamos viendo ahora es si lo podemos lograr. Ahora, ¿qué son las 99 cartas? Las 99 cartas tienen que ver con mantener el espíritu de destruir, descartar y sacrificar, lo cual no hay problema en negro. Incluimos cartas como Fetchback Marauder y sus primos, ¿cierto? Estas criaturitas que cuando ingresan hacen que todos los jugadores sacrifiquen una tierra. Incluimos un grupo de ellos. Incluimos cartas como Mire in Misery, un conjuro negro, uno genérico, uno negro, que hace que cada oponente sacrifique una criatura o un encantamiento. Le da opción, pero en general en los primeros turnos lo que típicamente el oponente sacrificaba era criaturas. También nos ayuda a deshacernos de algunos encantamientos molestos, pero recuerden, la idea es que nunca llegue el momento en el cual el oponente pueda jugar esos encantamientos molestos. Incluimos cartas como Smallpox, dos mana negros, cada jugador pierde una vida, descarta una carta, sacrifica una criatura y una tierra. Y incluimos cartas como Soul Shatter, un instantáneo negro, dos genéricos, uno negro. Cada oponente sacrifica una criatura o un Planeswalker con el costo de maná más alto entre los que controla. Entonces la primera línea era estos pequeños hechizos relativamente baratos que iban a impedir que el oponente desarrolle su partida inicial de manera normal. Luego, para apoyar esto,
otros efectos como Conin Letemancer, que es una criatura negra 2/2 por 3, 2 genéricos, 1 negro. Al comienzo de nuestro mantenimiento, cada jugador descarta una carta. De nuevo, un efecto para molestar y alterar el funcionamiento normal de la baraja de nuestros oponentes. Obviamente incluimos un Grey Pack que literalmente puede bloquear el desarrollo del juego a muchas barajas, particularmente las que funcionan con criaturas. E incluimos un Smokestack, que es un artefacto que va ganando contadores y por cada contador hay que sacrificar permanente. ¿Ya? Entonces bastante opresiva la baraja en general. Ahora, para que a nosotros no nos afecte estos efectos, que muchos de estos efectos son generales, todos los jugadores deben realizarlo, nosotros buscamos cartas que nos dieran ventaja, ya sea consistente a través de los turnos o cartas que nos den premios por ser sacrificadas. Cartas como Prize Statue, que es el artefacto que cuesta 2, que cuando ingresa nos da un tesoro y cuando va al cementerio nos da un tesoro. Entonces en el fondo es como un 3x1 de alguna manera. Y tiene primos como el Mycosynth Wellspring, que hace lo mismo pero tutoriando tierras. Cuando ingresa al campo de batalla nos permite buscar una tierra, cuando muere nos permite buscar una tierra. Lo bueno es que nuestra baraja nosotros mismos vamos a hacer que lo sacrifiquemos, ¿ya? Entonces estas pequeñas artefactos o criaturas que cuando ingresan y cuando mueren hacen algo, nos premian, van en esta baraja. El Dreadhorde Invasion y el Bitter Blossom, que son encantamientos negros que en todo nuestro mantenimiento nos quitan una vida pero nos dan una criatura. Esa criatura seguramente va a terminar muerta, pero va a hacer que el impuesto entre comillas de Braid no nos duela a nosotros, mientras a los oponentes les duela mucho. Y como tenemos acceso al negro, cartas como Phyrexian Arena o Dark Confidant, que nos deja robar a cambio de nuestras vidas y mantener nuestras manos alimentadas y no sufrir de nuevo por los efectos que nosotros mismos estamos controlando. Entonces mientras nuestros oponentes ven sus recursos bajar, nosotros mantenemos o vemos aumentados a través de la partida. Entonces eso nos permite jugar Braid muy temprano o siempre tenerla en juego sin preocuparnos de qué es lo que vamos a tener que sacrificar todos los turnos. Algunas cartas que probamos más para ver si podían resultar o no, o cuál podía ser la interacción. Para colocar otra amenaza colocamos a Aclazoth, este dios vampiro que vive en Ixalan. Cuesta 5, 3 genéricos, 2 negros, es un 4/4, vuela, tiene vínculo vital. Nos gusta que tenga vínculo vital porque nuestra baraja se autodesgasta mucho en vidas. Además, cuando ataca, cada oponente descarta una carta. Y por cada oponente que no pueda, nosotros robamos cartas. Entonces ponemos más presión en el oponente y nosotros recibimos un premio. Cuando un oponente descarta una tierra, nosotros creamos un vampiro 1/1 que luego podemos sacrificar con Braid. Y cuando Aclazoth muere, se transforma en una tierra y luego de su versión tierra puede volver a transformarse en el dios vampiro. Entonces parecía ser una carta que cumplía con todas las condiciones. En la práctica nunca llegamos a jugarlo. Vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, nunca logramos poner a prueba si funcionaba o no realmente Aclazoth en Braid. Incluimos algunos efectos de stacks en la baraja, simplemente para ver cuánto necesitábamos presionar al oponente. Artefactos como Thorn of Amethyst cuesta 2 genéricos y los hechizos de no criatura cuestan 1 mana genéricos para ser jugados. Recuerden que lo importante es que si en algún momento se transforma en un artefacto molesto para nosotros, lo podemos sacrificar con Braid. Incluimos un Exsanguinar, este conjuro negro, 2 genéricos X. Cada oponente pierde X vidas y nosotros ganamos toda la vida perdida de esta manera, como una semi-condición de victoria, pero también para rellenar nuestra vida de ser necesario si es que la partida se está alargando y nosotros hemos gastado mucho o el oponente nos está empezando a atacar. E incluimos una carta que se llama Undercity Plague, que es un conjuro que cuesta 6, que es bastante, y que dice que el jugador objetivo pierde una vida, descarta una carta y sacrifica un permanente. Lo interesante es que tiene Cypher, y Cypher es una habilidad que hace que cuando juegas este hechizo por primera vez, tú
como que lo anexas a una criatura que tú controlas, y cuando esa criatura hace daño de combate a un jugador, tú puedes volver a jugar el hechizo. Es un hechizo que idealmente vas a poder jugar todos los turnos cada vez que tu criatura haga daño de combate a un oponente. Eso significa que cada turno el oponente va a perder una vida, descartar una carta y sacrificar un permanente. Si quieren ver la lista inicial que apuntaba a ser un bracket 3 más o menos, se encuentra en Moxfield, se llama Braids Liberada y Peligrosa, cuesta aproximadamente $350. Es muy mejorable, también va a depender de cuál va a ser el enfoque que quieren tomar. Así que si quieren ver la lista, ya saben, está en la cuenta de nuestro canal, en la página de Moxfield, y pueden hacer lo que quieran con la lista, ya la roban, la alteran, no tienen por qué dar derechos de autor. A partir de esta lista, sí, los últimos días de testear la baraja, le dimos acceso a más Game Changers. Hicimos una versión más costosa, más competitiva, que se enfocaba principalmente en nuestra capacidad de jugar Braids rápido. Una versión de la baraja que incluía Ancient Tomb, algunos mocks y algunos tutores. Ya, esto hacía que el bracket de la baraja subiera de 3 a 4 y que económicamente la baraja también subiera mucho, pero queríamos ver qué pasaba cuando consistentemente bajábamos Braid en los primeros turnos. Entonces, a partir de todo eso, ¿cómo le fue a Braid? Le fue, si tuviera que ser una expresión visual, es como un péndulo. Hubo básicamente dos situaciones. Hubo dos tipos de partidas jugando Braid. La primera, un éxito total. Hubo partidas donde, a partir de jugar a Braid rápido, y cuando hablo de jugarlo rápido, hablo al segundo turno. El primer turno, Pantano, Sol Ring. Segundo turno, Pantano, Braid. Entonces, ¿qué pasaba cuando Braid ingresa al segundo turno? Éxito total. Éxito total al nivel de que rompe el juego. Y lo rompe de una manera en la cual los oponentes se retiraban de la partida. O sea, la partida duraba 2 vueltas, máximo 3. Particularmente si nosotros comenzábamos la partida, si la partida comenzaba con nosotros jugando Pantano, Sol Ring, los otros jugadores jugaban tierras, o tierra, Sol Ring, tierra, Llanowar, tierra, Ave del Paraíso. Si es que nadie tenía en ese momento un camino al exilio, una espada en guadaña, algo así, segundo turno de nosotros, Pantano, Braid, le toca al oponente, su mantenimiento, sacrifica algo. Normalmente era la tierra. Sacrificaba tierra, concedía. Segundo oponente, sacrificaba tierra, concedía. El tercer oponente simplemente concedía. Cuando Braid ingresaba al segundo turno, básicamente se generaba una situación que en internet lo describen de esta manera: un no game. O sea, la partida finalizaba sin desarrollarse, como que básicamente no sucedió. Eso generaba mucha frustración, más de una vez un insulto por acá, un insulto por allá, un bloqueo por aquí, bloqueo por allá. Entonces básicamente la partida era esa, ¿no? Te podían detener o no. Si jugabas el Sol Ring, ya sabían lo que se venía. Muchos concedían antes de que jugabas a Braid, pero realmente esa era como una situación muy real que se podía dar. Si jugabas Braid el segundo turno, rompes la partida. Es muy difícil que un oponente pueda desarrollar algún tipo de juego si es que no tiene una respuesta rápida, particularmente barajas de 3 o 4 colores que necesitan combinaciones de tierras específicas. Para ese era el caso cuando Braid ingresa rápido. Cuando se demoraba, y cuando se demoraba me refiero a cuarto turno, porque cuesta 4 maná, cuando bajabas tu cuarto pantano y jugabas a Braid, normalmente era una figura irrelevante. O sea, si no es un éxito total, es un fracaso seguro. Si ingresa lento, los oponentes básicamente lo remueven, si así lo desean, o muchos de ellos simplemente lo ignoran. O sea, hay un momento en el formato actual donde la habilidad de Braid no es lo suficientemente poderosa como para ser relevante si es que ingresa muy tardíamente. Si ingresaba al cuarto turno, la mayoría de las veces Braid no afecta al juego de ninguna manera. Y no solamente no afecta al juego, sino que al tener una sola habilidad y no aportarte en otro sentido, te deja altamente vulnerable a las estrategias de los oponentes. No vas a tener oportunidad real de tomarte la partida. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué estos dos extremos? ¿Y por qué es importante verlos como extremos? Porque al final lo vamos a comparar con el nuevo Braid y van a ver la diferencia. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estos extremos?
fundamentalmente tiene que ver con el aumento del poder, la velocidad, del formato y del juego en general. Entonces, cuando Braid fue baneado originalmente allá por el 2009, 2010, el formato, la mayoría de los comandantes costaban 5, 6, 7 maná. Era muy normal sentarte en una mesa y que ese fuera el coste general de los comandantes. 5, 6, 7 maná. Que era el coste de las criaturas que realmente hacían cosas muy poderosas de manera efectiva, eficiente, con impacto, ¿no? Bueno, eso ya no es el formato Commander de 2025. Entonces les pongo un ejemplo. Uno de los comandantes más populares es Chatterfang, que es esta ardilla legendaria guerrero que cruza bosques y que dice que si uno o más tokens fueran a ser creadas bajo tu control, esas tokens crean, ¿cierto?, una más de ardillas. ¿Ya? Entonces, si fueras a crear una ardilla, en vez de eso creas 2 ardillas. Y así. Y además tiene una forma de removal que si pagas 1 negro y sacrificas X ardillas, la criatura objetivo pierde o gana más X menos X hasta el final del turno. Y es una 3-3x3. Entonces es más barata que Braid. Entonces, solamente jugando tierras que te den un maná, esta ardilla ingresa al turno 3 y Braid ingresa al turno 4. Chatterfang tiene acceso al verde, por lo tanto tiene aceleración más segura. El negro igual compite ahí, tiene rituales siniestros y todo eso, pero en general esta ardilla va a entrar mucho más rápido que Braid. Va a entrar antes, va a poner fichas antes, y cuando tú juegues tu Braid, él va a tener ardillas que sacrificar. Y la única matemática que va a tener que hacer es que todos los mantenimientos, guardar una ardilla para sacrificar, todo el resto de la baraja, todo el resto de la partida, él la va a poder jugar normal. O sea, tu comandante, la presencia de tu comandante, no va a afectar a Chatterfang. Y en cambio, tú ahora tienes que responder a este ejército de ardillas que se te viene encima. Lo mismo con Ursa. Te sientas con Braid frente a un Ursa. Ursa cuesta lo mismo. 4, 2 genéricos, 2 azules, 1-1-4. Pero cuando ingresa al campo de batalla, ingresa con un constructo. Y además te da maná. Y además te da acceso a cartas. Entonces, los dos comandantes, Braid y Ursa, entrando a la misma velocidad, gana Ursa. Y misma lógica que la ardilla. Tu comandante, Ursa lo va a poder ignorar. Lo único que tiene que hacer es tener una ficha de artefacto, algún artefacto que esté dispuesto a sacrificar. Y ahora nosotros nos tenemos que hacer cargo de estos golems gigantes que se te vienen encima. Misma lógica con Kikar. Ya, un ave wizard legendaria, 3-3x4, los colores azul, rojo, blanco, vuela. Cuando tú juegues un hechizo de no criatura, creas una ficha espíritu 1-1 que vuela. Y sacrificas un espíritu, te da un mana rojo. Misma situación, cuesta lo mismo, pero él genera algo, te da un beneficio, que además esquiva la habilidad principal de Braid. Cuando nos sentábamos a jugar, la posibilidad de que nosotros fuéramos el más lento de la mesa era muy real. Y si se daba esa situación, o sea, si no buscabas agresivamente una mano que te permitiera jugar a Braid el segundo turno, significaba que con mucha seguridad vas a perder. Y al jugar en el segundo turno, generabas una situación donde era altamente probable que los oponentes concedieran, se cansaran, se fueran, porque generabas una no partida, un no juego. Esos eran los dos extremos. O rompías el juego o te aplastaban. Porque además, como tiene muy mala fama tu comandante, era muy normal que los oponentes inmediatamente te atacaran a ti. Así como que la primera misión del juego fuera destruirte a ti y después terminar la partida. Me pasó muchas veces eso también. Además, como el formato es más rápido, como todos estamos conscientes de que hay comandantes más veloces, la cantidad de removal de bajo coste en todos los colores, de coste más bajo que Braid, están muy accesibles. Camino al Exilio, Henry Transformation, Chaos Warp. Entonces, la posibilidad de que tu Braid se mantenga vivo una vez que el oponente tenga acceso a 2 maná, 3 maná, era bajísima, casi nula. Y la mayoría de los oponentes guardaban ese removal para ti o guardaban el contrahechizo para ti. Muchas veces te contrarrestaban a Braid. Y además, en el formato de hoy día,
la gran debilidad nueva, entre comillas, de Braid es que la cantidad de fichas de tesoro, pista, comida, oro, todo lo que una baraja Commander hoy día construye, llena la mesa de cositas, pequeños artefactos, pequeñas fichas, pequeñas criaturas, hacía que tu habilidad principal de tu comandante se volviera irrelevante. Entonces muchas debilidades, muchas condiciones se tenían que dar para que tu comandante fuera relevante, y cuando era relevante lo era de la peor manera posible, transformando la partida en una partida no divertida para muchos de los que participan. Entonces, a partir de eso, es muy interesante regresar hacia algunos años atrás, donde recibimos una nueva versión de Braid, Arisen Nightmare, con una habilidad parecida pero muy distinta. La nueva versión era una 3-3x3, uno genérico, 2 negros, y dice que al comienzo de tu fase final tú podías sacrificar un artefacto, criatura, encantamiento, tierra, planeswalker, y si lo haces, cada oponente podía sacrificar un permanente que compartiera el tipo que tú sacrificaste, y por cada oponente que no lo hiciera, ese jugador perdía 2 vidas y tú robabas una carta. Entonces, cuando inicialmente salió, una de las discusiones era cómo se posicionaba esta nueva Braid respecto a la original. Y la respuesta era que, claro, la original parecía más poderosa en el sentido de que es un obliga, ¿cierto? El oponente no tiene opción. Eso significa que en algún momento el oponente iba a tener que sacrificar su tierra. Y eso era muy doloroso. Pero, para efecto del formato Commander hoy día, para efecto de lo que el formato quiere, que es que las partidas se desarrollen, que haya interacción, que haya toma de decisiones, que haya un juego, ¿no? Al final es un juego esto. La nueva Braid, yo creo que en todo sentido cumple mejor función que la original. ¿Por qué? Porque si bien igual estamos hablando, tú podrías usar casi las mismas 99 cartas. Igual podrías llenar tu baraja de sacrificio, destrucción, descarte. De hecho, nosotros construimos una Braid y se parece mucho a las 99. Pero el hecho de que el comandante genera opción, genera decisión, cambia totalmente la dinámica. Braid también puede ser, la nueva, también puede ser un comandante muy opresivo, pero no al nivel de que los oponentes simplemente se vayan. Porque da la sensación de que algo pueden hacer. En el peor de los casos, pierden 2 vidas y tú robas una carta. Entonces, eso ya, la fantasía de la decisión. Para ti, además, cuesta un mana menos, por lo tanto, ingresa más rápido. También te da la decisión a ti. Tiene un poco más de defensa. El beneficio es más entretenido. Es mucho más entretenido en el nuevo Braid que el premio sea que robes cartas, dándote más recursos y dándote más opciones, más decisiones, más juego que la Braid original, en el cual tú básicamente lo que tenías que hacer era asegurarte de tener algo para sacrificar, porque tú igual tenías que sacrificar. Entonces, si quieren jugar una baraja negra con la temática de obligar al oponente a sacrificar y ganar recursos y oprimir al oponente lentamente y ver cómo los desgastamos, pero también con decisión, con interacción, con juego, les recomiendo la Braid nueva. La única línea donde el Braid original supera al nuevo es que si tu decisión es quebrar la partida, si tu decisión es que la partida termine al segundo o tercer turno, a los 15 minutos de haber partido, a los 10 minutos de haber partido, si quieren una partida donde pasen más tiempo barajando que jugando, váyanse por la original. Pero ahí fundamental, requieren que ingrese lo más rápido posible estándar turno 2. O sea, tu baraja de Braid Cabal Minion, para que funcione, tienes que llenarla de aceleración de artefacto y aceleración en negro, de una manera en la cual tú sepas y además hagas mulligan muy agresivo para que el segundo turno esté en juego molestando al oponente. Que ingresa al tercero e ingresa al cuarto. En el formato actual, insisto, hace que tu comandante se vuelva casi irrelevante. Yo no recuerdo otro comandante que realmente se moviera en esos extremos. Fue realmente impresionante. De ganar partidas en los primeros turnos y ganarme el odio de mis oponentes a ser un espectador irrelevante, sin nada que hacer.
con un impacto mínimo mientras se me venían estos ejércitos encima en otra partida. Fue muy, muy llamativo ese fenómeno. Raya para la suma. ¿Está bien que lo hayan desbaneado? Sí. ¿Llama esto a la evaluación de otras cartas y otras criaturas para ser desbaneadas? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que sea previo al 2015, cartas que hayan estado baneadas en ese periodo inicial de Commander, yo creo que deben ser evaluadas, porque fueron evaluadas en un formato totalmente distinto, más lento, más costoso, con menos ritmo que el formato actual. Entonces, muchas cartas que en su momento fueron consideradas muy peligrosas o muy poderosas, hoy día no lo son. Así que a ver si Wizard abre más el espacio para testear, ¿no? Que es una de las lógicas que va a usar con los Game Changers. Pero eso por el video de hoy día. Espero que les haya parecido interesante. No sé si espero que algunos de ustedes construyan esta monita. Si la han construido, denos sus opiniones, su parecer. Y si no, bueno, nosotros la testeamos para ustedes. Y como siempre, ahora que ya regresamos con más ritmo en los videos, si alguien tiene alguna idea de comandante o baraja rara que quieran que probemos, manden sus ideas, ya manden sus recomendaciones, sus preguntas, sus consejos. Y gracias por vernos, gracias por acompañarnos en otro video de Proyecto EDH. Hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.